Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el 14º capítulo de la serie, El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de la ambientación, los efectos físicos, los efectos especiales y la operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Zaim Cruz Torres. Responsable de la investigación histórica, la investigación musical y la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Corría el año Uno Caña, es decir, en la cuenta cristiana en 1481. Había sido una temporada de lluvias intensa. Los jaguares de Tlaloc desgarraban el horizonte con sus rugidos. Corría el mes de octubre. Las lluvias habían sido tan abundantes que el agua inclusive inundaba algunas de las chinampas de Tenochtitlan. Había llovido casi continuo por 10 días. Los sacerdotes temerosos consultaban al oráculo de sus dioses, a la señora Tlazolteotl, a la señora Chalchiutlicue y al mismísimo señor Tlaloc. Tanta lluvia y humedad y oscuridad tenebrosa eran objeto de estudio de los augurios del Tonalámatl. Tenochtitlan era una capital imperial señorial. Muy cercana estaba ya de los 400,000 habitantes. El imperio era próspero y se engrandecía cada día más, ya que los capitanes de lejanas tierras, desde el istmo de Tehuantepec y de las regiones del Soconusco, entre Chiapas y Guatemala, hacían cada vez mayor tributo. Casi todos los días llegaba una embajada imperial que ostentaba siempre al mando de un capitán, donde iban los cobradores de los tributos y también los funcionarios del Estado. En las arcas de Atzayacat se acumulaba cacao, piedra preciosa, algodón, mucha riqueza, incluyendo el oro. Con todo aquel poder, el emperador tenía en mente
nuevas e impresionantes estructuras, construcciones y edificios. Pero en los templos de la Tlazolteotl y en el gran templo de los adivinos y los brujos, el templo del señor Tezcatlipoca, se descubrieron malos augurios. Seguido de estos, el emperador cayó gravemente enfermo. Los médicos imperiales se dieron cita, se aglomeraron todos en el palacio de Atzayacatl. El emperador había tenido deposiciones constantes, fiebre, insomnio. También habían salido bubas en su cuerpo. Atzayacatl no era un hombre viejo. Gozaba todavía de vigor. Su reinado apenas se había prolongado durante 13 años. Además, el emperador era de buena complexión. Jamás había permitidose la gordura. Tenía músculos en abundancia. Era robusto, vigoroso. Más de 30 médicos cuidaban al emperador. Y así fueron pasando los días y las semanas, y la enfermedad se iba consumiendo su cuerpo. Se habían administrado toda suerte de medicamentos, se habían hecho conjuros mágicos, se habían administrado también medicinas traídas de remotos lugares, y se había pedido inclusive la llegada de médicos del Istmo, de las regiones zapotecas y mixtecas, de las regiones mayas y huastecas. La enfermedad del emperador sumaba ya casi 30 días. Ahora sí se veían los estragos en su cuerpo. Y es que no toleraba el alimento. La emperatriz sollozaba a su lado. Los médicos finalmente administraron hongos alucinógenos y pócimas para evitar que el dolor del emperador fuera agudo. Esta era la última herramienta de que disponían los médicos. Los tzictli se veían despedazados. Su ciencia médica no podía con el combate de tan terrible mal. Las drogas alucinógenas mitigaron al menos el dolor del emperador. Y este a ratos tenía momentos de lucidez. Y entre sueños y en medio de las terribles fiebres, pidió ver a sus hijos. Los jóvenes príncipes Moctezuma, Xocoyotzin y Cuitlahuatzin vinieron a su lado en su lecho de muerte. Al verlos y oírlos, el emperador sintió consuelo. Extendió sus brazos, los apretó contra su pecho. Aquellos jóvenes eran la esperanza de su imperio. Aunque él sabía que no estaban todavía en edad de gobernar, tenía la esperanza de que al menos alguno de ellos llegaría a ser emperador.
El emperador miró al joven Moctezuma y le dijo: hijo mío, siempre has sido mi orgullo. Has sido talentoso y arrojado. Tú protegerás a los canteros, a los científicos, a los artistas, a los arquitectos. Tú harás noble y bella mi ciudad. Has asombrado a tus maestros. Me han dicho que tienes una mente portentosa, Moctezuma. Jamás te apartes del buen camino. Cuida a tu madre. Después se acercó al lecho del emperador su hijo Cuitláhuac. Y el emperador le dijo: me has honrado siempre. Tal vez algún día portarás la copili. Tú eres bravo, eres fuerte, eres un gran general. Tu mente ha nacido para la guerra y la estrategia. Defiende a tu madre, hijo. Nunca te apartes del camino correcto. Las princesas, las hijas del emperador, se abrazaban a su padre, llorando copiosamente. Y un viento desolador de muerte se desató repentinamente, mientras que las ráfagas del viento silbaban afuera. Los médicos imperiales esperaban lo peor. Ni siquiera los grandes hechiceros del templo de Tezcatlipoca habían tenido éxito. En todo Tenochtitlan se sahumaba a copal y se oían los cantos de los monjes en los santuarios, monasterios y templos. Cientos, miles de voces de los jóvenes sacerdotes habían interrumpido sus deberes diarios y su sueño para cantar y orar, pidiendo a los dioses supremos, a los sublimes señores de la vida y de la muerte, por su emperador tan querido, tan virtuoso, a su protector tan sabio. Unos días más soportó Atzayácatl aquella fiebre horrorosa. Había perdido mucho peso. Estaba descolorido. Su corazón apenas tenía fuerza para latir. Todos los grandes señores de Anáhuac se postraron ante su lecho, incluyendo al querido Nezahualpilli, rey de Texcoco. Las obras que se emprendían quedarían inconclusas. El emperador ya no tendría la capacidad para inaugurarlas, siquiera para verlas terminadas. Una madrugada finalmente, mientras que el fuego crepitaba a unos cuantos pasos del emperador, Atzayácatzin expiró.
La muerte se lo llevaba. Era el momento de los grandes ritos funerarios. Vamos a mensajes. Ahora solo se escuchaban los cantos de los sacerdotes. Tlacintla, abajo. Tlacpac, arriba. Cuyahuac, afuera. Nican, aquí. Nepan, allí. Ompa, allá. Hueca, lejos. Amohueca, cerca. Axcan, hoy. Mostla, mañana. Momostla, cada día. Huiptla, pasado mañana. Auyeyea, ve con nuestros cantos. La necesidad del hombre de trascender estaba presente entre los aztecas, quienes concebían el universo como una dualidad. Los códices aztecas que conocemos son los que nos permiten conocer su pensamiento. En el Códice Borgia podemos leer, según Seller, la dualidad vida-muerte en el ciclo del inframundo. Ahí está Ejecatl Quetzalcóatl de un lado y del otro el señor Mictlantecutli, señor del infierno. Sin embargo, los aztecas no creían como los cristianos. Ellos tenían otras creencias. El inframundo o infierno no era un lugar abominable. Podía ser un lugar agradable. Y el señor Mictlantecutli no era un demonio. Simplemente era el rey de los muertos. El dualismo es el principio esencial del mundo azteca. Es un choque antagónico. En realidad, Ometecutli o Mecíhuatl son un solo Dios, las expresiones de una sola realidad. Él rige el mundo de la luz. Y Mictlantecutli y Mictlancíhuatl son la otra realidad que rige en el mundo oscuro de los muertos. Un poema de Chalco decía: ¿a dónde iré después de la muerte? ¿A dónde iré? Sino al camino del Dios dual. Por ventura está tu casa, en donde esté yo, señor Mictlantecutli. ¿Acaso tu morada es el interior del cielo? ¿Acaso tu morada es donde van los descarnados? En el apéndice del libro tercero de Bernardino de Sahagún se relata qué ocurría al difunto después de morir. Solamente había 3 destinos para los muertos. Uno era el Tlatocan, o reino de Tlaloc. Otro era el Sol, o reino de Huitzilopochtli. Y otro era el Mictlán,
o reino de Mictlantecutli. Al lugar de Tlaloc o Tlalocan iba el que moría por causa del agua, como al que caía un rayo o moría ahogado. Al Mictlantecutli, es decir, al Mictlán o lugar del dios de los muertos, iba el que moría lentamente por alguna enfermedad. Se podría decir que allá iría el emperador Atzayacatl. Solo que él era un dios, el hijo del sol. Por lo tanto, a pesar de que había muerto de muerte natural, él sería llamado por Tonatiuh Huitzilopochtli. Él sería llamado por el ave colibrí para ir a vivir al disco solar. Y tales serían, de acuerdo a los sacerdotes y los ritos y los protocolos imperiales, justamente los actos que se propiciarían en el sepelio. La muerte de un emperador postraba a toda la ciudad en llanto. Las mujeres gemían y lloraban en todos los barrios. Lo mismo las princesas que las esclavas. Y los hombres se postraban ante los dioses en oración. En su libro sexto, capítulo 3, Sahagún relata las plegarias que se dirigían a Tezcatlipoca para que el emperador pudiera llegar sin tropiezo a la casa del sol. Y así se escuchaba la voz de los sacerdotes de acuerdo a estas plegarias. El dios de la tierra abre la boca, con hambre de tragar la sangre de muchos que han muerto en la guerra, con hambre de tragar la sangre de su emperador. Se quieren regocijar el sol y el dios de la tierra llamado Tlaltecutli. Quieren dar de comer y de beber al dios del cielo con su propio cuerpo. Él beberá su sangre y comerá su carne. Tened, oh Señor, gloria. El Padre Madre, que es el Dios del Sol, nos lleva a las entrañas de su amor. Oh Señor humanísimo, Señor de las batallas, Emperador de todos nosotros, cuyo nombre es Tezcatlipoca, invisible e impalpable, os suplicamos que aquel que murió se convierta en garra de tu pedernal y que sea recibido en la casa del sol, en el cielo con amor y con honra, que sea colocado y aposentado entre los valientes y famosos que han muerto antes, incluyendo a aquellos que murieron en la guerra, y con todos los demás valientes y famosos hombres que han muerto, los que están haciendo regocijo y aplauso a nuestro Señor el Sol.
con el cual se gozan y están ricos de perpetuo gozo y riqueza, y que nunca se les acabará, y siempre estarán chupando el dulzor de todas las flores dulces y suaves de degustar. Que ellos vivan siempre, loando a nuestro Padre Sol. Tonatiuh Huitzilopochtli, Tonatiuh Tezcatlipoca. Los cantos y las oraciones se alzaban en medio de flores. A pesar de todo había llantos entre las princesas, en toda la familia real y en el pueblo común. Las ceremonias y los ritos duraban 4 días. El primer acto de la ceremonia consistía en avisar a todos los grandes señores del linaje de todo el imperio que acudieran presurosos a presenciar las exequias. Los embajadores y portadores de mensajes salían corriendo a toda velocidad para que los que eran llamados pudieran postrarse a tiempo ante su señor. Toda vez que todos los llamados acudían, se iniciaban los mayores ritos. Los señores de distantes provincias hacían lo imposible por llegar. Para dar tiempo a que llegaran, durante los primeros 4 días, el cadáver era tenido sobre una gran mesa, cubierto de flores. Ahí se velaban de día y de noche, entre gran cantidad de lumbreras. Venidos los señores y personas convidados para el enterramiento y las honras obsequiosas de su señor, se traían plumajes y rodelas muy ricas de oro y plumas. Después se traían una gran cantidad de objetos suntuosos que habían pertenecido al gran señor. Se traían mantas muy ricas y se traían banderas pequeñas de pluma y algodón, lleno de dibujos artificiosos alusivos a la fecha. En algunas ocasiones se mataba un esclavo delante del cuerpo para que éste recibiera al muerto en el otro extremo de la vida. Después, el cuerpo del difunto era compuesto, envolviéndolo en 15 mantas ricamente entretejidas y hechas con muy linda labor. El gran sacerdote de Mictlantecutli y el gran sacerdote de Tezcatlipoca eran los encargados de colocar una gema preciosa en la boca del muerto. En el caso del emperador, se prefería una gema de color esmeralda, engarzada en oro, de grande tamaño. Podría ser una piedra de Chalchihuitl, que era una especie de jade muy verde. Al ponerle a aquella piedra le decía: este será tu corazón.
Después de que el cuerpo era revestido de esta manera ritual, se iniciaba el rito funerario. Después de haberlo envuelto muy cuidadosamente, se cortaban unas guedejas de cabello del emperador, tomándolos de lo alto de su coronilla. Decían que en aquellos cabellos quedaba su alma. Al nacer un niño príncipe se hacía lo mismo, y en una caja laqueada, con incrustaciones de oro y de piedras preciosas, que era un cofre preciosísimo, se colocaba la guedeja. Al entrar en la caja la guedeja de cabellos del emperador, esta contenía otra guedeja de cabellos que se le había cortado cuando había nacido, y otra que se le había cortado cuando había cumplido 1 año de edad. Ambas guedejas se trenzaban, mientras que el poderoso sacerdote decía: «He aquí principio y fin de tu vida». Uniendo aquellas guedejas, el sacerdote decía: «Pero al quedar unidas, tú gozarás de vida eterna». Mientras que la ceremonia se ejecutaba, cientos de músicos tocaban el caracol para anunciar a todo el pueblo y a todo el imperio que estaba teniendo lugar la ceremonia. Se interrumpían todos los actos de comercio y litúrgicos y educativos y sociales. Y en aquellos momentos, todo el pueblo, sin excepción de nadie, se postraban a la tierra en acto de sumisión y oraban a los dioses por el ascenso al dios Sol de su emperador. Con una devoción y una postración impresionante, esta orden se transmitía a miles y miles para cumplirse, incluyendo en los lejanos campos o en las distantes ciudades, utilizando como medio de comunicación el tañer del caracol. Se oía simultáneamente el estruendo de cientos y miles de caracoles por todo el imperio en aquellos mismos instantes. Y cientos de miles de hombres y mujeres devotos oraban en sumisión y quemaban el copal. Después los altos sacerdotes colocaban las armas e insignias del emperador junto a su cuerpo. Habían sido adornadas con joyas, oro y flores. Después, sobre el cuerpo amortajado, ponían encima una máscara pintada y decorada bellamente. Después se escuchaba el sonido sublime del huehuetl y de otros bellos y grandes instrumentos. En medio de la música se escuchaban los cantos. Y el cadáver del emperador, sobre una gran tabla a manera de mesa, era izado por caballeros águilas y tigres. Después le trasladaban a paso breve y solemne, seguido de sus hijos
los príncipes Moctezuma y Cuitláhuac, así como otros de sus parientes y su viuda, la emperatriz. Vamos a mensajes. Había llegado el gran momento. El cadáver del emperador era llevado al exterior hasta el gran templo, cruzando por plazas y calles, avenidas, ante los ojos de miles y miles. Al llegar al gran templo donde iba a tener lugar la incineración, el gran sacerdote con otros sacerdotes y ministros salían a recibir al emperador muerto. Ahora su cuerpo estaba cubierto con cientos de joyas preciosas, de oro y plata y piedras ricas. Y finalmente, el gran sacerdote depositaba sobre la gran pira de leña la tea. La leña era de pino, pero había grandes cantidades de goma de copal que permitían que la quema fuera instantánea y que además despidiera agradables aromas. Mientras tanto, cientos de voces se escuchaban cantando. Y en la letra se aludía al viaje del emperador resucitado e invicto y su ascenso al sol. Se escuchaba entonces la danza y el canto, y más que un velorio, aquello parecía una fiesta. Era la fiesta de vida eterna, en donde el emperador subiría a incorporarse con el sol. Y en tanto que el cuerpo se quemaba, se seguía cantando y danzando. Y frente al cuerpo que estaba consumiéndose por el fuego, se ponía enorme cantidad de comida. Muchísimas rosas y flores. Más pareciese una fiesta que un acto doloroso. Y así por horas se prolongaba la fiesta. Ellos pensaban que la muerte no existía y que aquello solamente era un paso entre la vida y la muerte. Y mientras que el cuerpo se quemaba, y para que el difunto tuviera quien lo guiara, se traía un gran perro frente al cadáver del emperador y se mataba para que su espíritu pudiera acompañar al muerto en su ascenso al sol. Aquel perro sería su aliado y su nahual en el viaje hacia la vida eterna. Se pensaba que si no llevaba perro, no podría entrar al reino del sol, ya que para hacerlo tendría que cruzar sobre barrancos terribles y desfiladeros inmensos. Pero aquel perro podría guiarlo y llevarlo con seguridad.
Se prefería que fuera un perro bien cebado por el propio emperador y que le amara intensamente. Después de muchas horas, el cuerpo se consumía y al día siguiente se tomaba la ceniza del señor muerto. Y si había quedado algún trozo de su cadáver, algún huesecillo aunque fuera pequeño, este era colocado junto con las cenizas en el interior de la caja, en donde estaban las guedejas de cabello. Encima de la caja hacían una figura de madera, que era la imagen del señor difunto. Y ante esa caja hacían oración, era la urna funeraria. Y entonces tenía lugar la ceremonia quitonautia, que era donde todas las hijas del emperador y sus sobrinas y su esposa le honraban. Se postraban orando ante la caja y le rendían tributo y pleitesía y le hablaban como si estuviera vivo. Finalmente, la caja era sepultada o tenida en algún lugar, ritual o templo, eternamente como símbolo de veneración. Tal era la tradición y lo que los códices ordenaban. Transcurridos 16 días, el Consejo del Imperio se reunía. Era el momento de buscar un nuevo emperador para el imperio. Gracias por habernos acompañado en el capítulo 14 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. A nombre de Radio Centro 1030 y a nombre de todos quienes hacemos este programa, muchas gracias. Te espero mañana, en que continuaremos con la historia de Imperio.